el tema de volumen, área total y lateral de un poliedro y también de un cuerpo redondo. O redondo. ¿Ok? En este caso, en esta presentación, quiero que tengamos consideración. Ustedes ya analizaron en la meta anterior características básicas sobre estos poliedros y cuerpos redondos, como si las aristas, caras, vértices, entre otras cualidades, ¿no? El teorema de Euler en poliedros. Pero bueno, en esta ocasión quiero exponerles para obtener pues volumen, área total y lateral. No son las, quiero que quede muy, muy claro, no son las fórmulas que vienen dentro cargadas de la meta, pero básicamente la presentación es exponer de dónde vienen esas fórmulas y cómo aún sin saberlas de memoria, si comprendo de dónde vienen o cómo surgen, pues va a ser mucho más sencillo el poderlas abordar. Recordamos que cuando hablamos de volumen, pues es el espacio que ocupan los cuerpos geométricos, considerando tres dimensiones, ancho, alto y largo. Su unidad de medida es cúbica, es decir, hablando de centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, lo representamos con el 3 a la potencia, mientras que con el 2 recordemos que son cuadrados, ¿no? Y bueno, para calcular el volumen va a depender de la figura de ese cuerpo. Cuando hablamos del área lateral, lo vamos a estar representando con AL, pues es la suma de las áreas de las caras laterales sin tomar en cuenta sus bases. Es decir, si visualizamos un prisma pentagonal, pues solamente consideramos todos sus lados, todas las áreas de sus caras laterales de los rectángulos, mientras que cuando trabajamos el área total es la suma de esas áreas laterales más las áreas de sus bases. A eso le llamamos área total. Bueno, espero que con esto haya quedado un poquito claro. Visualizamos algunos de los poliedros que hemos visto. Estamos hablando del cubo o el hexaedro. Y lo primero que hay que hacer, yo sí les recomendaría, pues sacamos el área de la base. La figura plana o la base de este cubo, pues es un cuadrado. Tiene sus aristas de 2 centímetros, entonces 2 centímetros al cuadrado, pues nos da 4 centímetros cuadrados y ese sería el área de su base. Si este cubo lo desplegamos de manera tridimensional, lo hacemos a una manera bidimensional, pues lo desplegaríamos de esta manera y podríamos expresar de que esta vendrían siendo sus caras laterales. Hay cuatro cuadrados, entonces el área lateral vendría siendo el área de la base, que es la que tengo aquí, por cuatro caras. Entonces 4 centímetros cuadrados por 4 caras son 16 centímetros cuadrados. Y el área total, pues sería la suma del área lateral, que son 16 centímetros cuadrados, más dos veces el área de la base, que son las dos caras que me faltaban por considerar. Y al resolverlo, pues nos da 24 centímetros cuadrados. Como tengo el volumen, pues la multiplicación de ancho, largo, alto, 2 por 2 por 2, o la arista al cubo. Entonces 2 centímetros al cubo nos da 8 centímetros cúbicos y obtendría pues el volumen. Nos pasaríamos a un prisma rectangular, pues como su nombre nos dice, pues, su base es un rectángulo. Es un prisma porque está conformado por una base y una tapa, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, lo primero que hacemos es obtener el área. El área es de 3 por 6, que porque es un rectángulo, nos da 18 centímetros cuadrados. Y bueno, si este prisma rectangular lo desplegamos, podemos observar lo siguiente, que en su área lateral o sus caras laterales está conformada por cuatro rectángulos. Dos de ellos son de dimensiones de 8 por 6 y otros dos son de dimensión de 8 por 3. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues bueno, serían dos rectángulos, perdón, de 6 por 8 más dos rectángulos de 3 por 8. La sumatoria de estos nos da 144 centímetros cuadrados y este vendría siendo el área lateral. ¿Cuál sería el área total? Pues sería la suma de los 144 más el área de las dos tapas que nos quedan pendientes, la base y la tapita. Entonces, dos veces el área de la base. Entonces, dos veces el área de la base es 36 más 144 nos da 180 centímetros cuadrados. Y eso ya sería
como si desplegáramos o abarcáramos toda la figura desplegada. El área del volumen. Siempre, y esto que quede muy claro, si, nunca, si se nos olvida cuál es la fórmula correcta para trabajar con prismas o con pirámides, que ahorita es lo que vamos a ver, siempre un prisma será el área de su base por la altura. No hay pierde. A lo mejor van a, de hecho, dentro de la misma meta van a ver otras fórmulas, pero ese, como les comento, esta es la explicación de ello. Entonces, el área de la base, que ya lo tenemos acá, es 18, por su altura, pues nos da 144 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de volumen. Nos vamos al prisma triangular, pues como su nombre lo dice, su base es un triángulo. Entonces, como su base es un triángulo, al desplegarlo, pues obtengo tres rectángulos en sus caras laterales y pues tengo sus bases. ¿Cuál es el área de la base? Pues 6 por 3 dividido entre 2, base por altura, 6 por 3, 18, entre 2, 9. Entonces el área de la base de este prisma es de 9 centímetros cuadrados. El área lateral, estamos hablando que está conformado por tres rectángulos de dimensión de 6 por 8. Entonces 6 por 8, 48 por tres rectángulos que se forman, 144 centímetros cuadrados. El área total será el área lateral más dos veces el área de la base. ¿Por qué? Porque tenemos dos triángulos. La sumatoria nos da 162. Entonces, recordando que el volumen siempre será el área de la base por la altura. Entonces, 9, que es el área de la base, por la altura del prisma, que es 8, nos da 72 centímetros cúbicos. Después nos iríamos a un prisma pentagonal con su base de sus lados, de sus aristas, es de 6 centímetros y tiene una apotema de 3 y una altura de 8. Al desplegar este prisma pentagonal, pues lo veríamos de esta manera. Obtenemos primero el área de la base, que es el perímetro. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. ¿Cuánto mides esos lados de ese pentágono? 6. Entonces 5 por 6, 30. Y ese 30 es el perímetro. Perímetro por apotema, que es 3 centímetros, sobre 2. Y esto nos da 45 centímetros cuadrados. ¿Ok? Eso ya ahí lo tenemos y lo dejamos ahí aparte. Al desplegar el prisma pentagonal, observo que hay 5 rectángulos de dimensiones de 6 por 8. Entonces 6 por 8, 48 por 5 rectángulos que se observan, 240 centímetros cuadrados. El área total va a ser la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces 2 veces 45 nos da 90, más 240, 330 centímetros cuadrados. Área de la base, que en el volumen, ya lo tenemos, es 45 por la altura, 8. Entonces 45 por 8, 360 centímetros cúbicos. Después nos vamos a ir a la pirámide rectangular. Esta pirámide ustedes pueden observar que hay una línea punteada color dorada y una línea punteada color negra. La punteada vendría siendo la altura de la pirámide, desde su base hasta la cúspide. Mientras que la línea punteada negra son 9 centímetros, esa es la altura de los triángulos o de la cara de sus triángulos. ¿Cuál es la diferencia entre una pirámide y un prisma? Pues la cúspide. Mientras que el prisma tiene dos tapas, la pirámide solamente tiene una base y termina en una cúspide o en un vértice. Entonces, al desplegar yo esta figura, pues me queda de esta manera y puedo observar que su base es un rectángulo. Por eso se llama pirámide rectangular y es de 6 por 3. Entonces, el área de la base será 18 centímetros cuadrados. Observo que hay 4 caras laterales y esas son triángulos. 2 de ellas tienen la dimensión de base 3 por altura 9 y 2 de ellas de base 6 por altura 9. Entonces, si quiero obtener el área lateral, pues serían 2 veces el área de 6 por 9 dividido entre 2 y más 2 veces el área de base 3 por altura 9. Y en este caso el área lateral nos da 81 centímetros. El área total sería el área lateral más el área de la base, que son 18 y nos da 99 centímetros cuadrados. Recordando, la pirámide siempre será el área de su base por la altura
pero ahora en este caso dividida entre 3. Mientras que el prisma no dividíamos entre 3, en la pirámide siempre vamos a dividir entre 3. ¿Por qué entre 3? Si recordamos el video de introducción, si no me equivoco, de la meta pasada, podremos darnos cuenta que si tenemos una pirámide y un prisma con la misma base de dimensiones y la misma altura, la pirámide cabrá, el volumen de la pirámide cabrá 3 veces dentro del volumen del prisma. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que explica por qué dividimos entre 3. ¿Ok? Entonces, área de la base es 18 por 8 de altura. Recordemos, no es el 9 porque el 9 es la altura de la cara del triángulo. Entonces, 18 por 8 entre 3, 48 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, si yo, para tratar de explicar un poquito más por qué entre 3, si nos vamos al prisma rectangular, también es de dimensión de 3 por 6 y una altura de 8, similar a este. Y pues tenemos aquí 48 centímetros cúbicos y acá tenemos 144 centímetros cúbicos. Entonces quiere decir que estos 48 centímetros cúbicos cabe 3 veces en un prisma con la misma base, de misma dimensión y la misma altura, 3 veces. ¿Ok? Con esto voy a cortar la primera parte del video para que no sea tan extenso y ahorita continuamos.